Bien, en esta oportunidad, semana 11, vamos a hacer el tema de fuerza eléctrica y campo eléctrico. Para esto tenemos que iniciar hablando acerca de la carga eléctrica, ya que va a ser algo principal o fundamental para esta semana. Nos dice lo siguiente, que la carga eléctrica es una cantidad física escalar, que indica el número de electrones en exceso o en defecto en los átomos de un objeto material. Dice en exceso, o sea, hay una mayor cantidad de electrones con respecto al número de protones. También dice en defecto, o sea, que hay una menor cantidad de electrones respecto al número de protones. También nos dice lo siguiente, debido a la atracción o repulsión entre cuerpos electrizados, existen dos tipos de carga eléctrica, la positiva y la negativa. Por ejemplo, vamos a analizar el siguiente esquema. Tengo aquí en la parte superior un cuerpo que es eléctricamente neutro. Es análogo al átomo neutro. Quiere decir entonces que este cuerpo neutro tiene igual cantidad de electrones que de protones. De ahí que su carga total es igual a cero. Análogo en el curso de química. En el curso de química, por ejemplo, cuando el átomo es neutro, eso que implica que tiene igual cantidad de electrones que de protones. En el curso de química, ese átomo neutro luego puede ganar o perder un electrón, dos electrones, etc. Entonces ese átomo va a quedar ionizado o va a quedar cargado, según corresponda, positiva o negativamente. De igual manera aquí, este cuerpo que inicialmente es eléctricamente neutro, luego puede ganar una cierta cantidad de electrones. Y si él gana electrones, entonces ahora tiene un número mayor de electrones que de protones. Por lo tanto, él queda cargado negativamente. De aquí se plantea que su carga neta o total es negativa o menor que cero. También puede ser que este cuerpo eléctricamente neutro luego pierda electrones. Y si pierde electrones, entonces ahora tiene un mayor número de protones que de electrones. Por lo tanto, este cuerpo queda cargado positivamente. De ahí que su carga neta o total es positiva o mayor que cero. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí hemos planteado la parte descriptiva de que cuando un cuerpo es eléctricamente neutro y luego gana o pierde electrones, queda electrizado, queda ionizado o queda cargado eléctricamente. Pero ahora quiero conocer también cuánto es el valor de la carga. Quiero conocer numéricamente ahora el valor de esa carga. Entonces para eso tenemos que ir a la siguiente diapositiva. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Y tenemos ahora lo que se conoce como la cuantización de la carga eléctrica. O sea, vamos a cuantizar, vamos a cuantificar, vamos a medir la carga eléctrica. Tenemos aquí dos casos, el general, el que no está en su guía o en su PDF, y el particular, el que sí se encuentra en su guía o en su PDF. Voy a partir del caso general. Aquí, por ejemplo, se tiene que un cuerpo inicialmente está cargado, tiene una carga inicial, Q sub 0. Luego él puede ganar o perder una cierta cantidad de electrones, por eso que luego tiene una cierta cantidad de carga final. Aquí lo que vamos a plantear es la variación en la carga. Tengan presente que toda variación siempre es una diferencia de algo final respecto de algo inicial. Entonces aquí la variación en la carga es la carga final menos la carga inicial. Pero también se plantea que esta variación en la carga es igual al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Estas dos expresiones me están representando la variación en la carga. Quiere decir que estas dos expresiones deben ser iguales. Por ese motivo los igualamos y obtenemos lo siguiente, que la carga final menos la carga inicial es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Ahora hay que tener presente que n debe ser necesariamente un número entero, puede ser positivo o puede ser negativo. Esto quiere decir que n pertenece al conjunto z, al conjunto de los números enteros, ya sean positivos o negativos. ¿Por qué no puede ser fraccionario? Es que no se puede plantear que un cuerpo ha ganado o perdido medio electrón, un cuarto de electrón, tres cuartos de electrón. Eso es incorrecto. Un cuerpo gana o pierde un número entero de electrones. ¿Sí? Seguimos por acá. Luego tenemos la carga del electrón. La carga del electrón en valor absoluto o en magnitud es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb. De ahí que la carga eléctrica en el sistema internacional se mide en coulomb. Bien. Ahora, les pregunto, por su curso de química, ¿la carga del electrón es positiva o es negativa? Por su curso de química, ¿la carga del electrón es positiva o es negativa? Por su curso de química. ¿Cómo es la carga del electrón? Negativa. Negativa, muy bien. Si la carga del electrón es negativa, entonces quizás algunos se preguntarán, profe, ¿por qué entonces usted ha escrito aquí 1,6 por 10 a la menos 19 coulomb? Si la carga del electrón es negativa. Ah, es que aquí estoy utilizando notación de la pre. Aquí abajo tenemos unos recuadros, con esto me explico. En el recuadro de la izquierda, por ejemplo, tenemos que esa carga en magnitud, o en valor absoluto, es igual a un milicoulomb. Ahí está expresado en color rojo. Pero ¿cómo sé si esa carga realmente es positiva o negativa? Ah, es que eso va a estar representado luego en este índice. Por ejemplo, aquí se observa que el índice de esa carga Q es menos. Ah, quiere decir que esa carga es negativa, pero en magnitud o en valor absoluto es igual a un milicoulomb. Esta carga también se puede representar en esta que está en color azul, donde ese signo menos se ha colocado delante de ese valor. Allí la carga es igual a menos un milicoulomb. Ambas notaciones, rojo y azul, son equivalentes. Pero ojo, la notación de color rojo es la que se suele utilizar en los exámenes. La notación de color rojo es la que se suele utilizar en los exámenes. Por eso hay que tener mucho cuidado con el signo de la carga en esta notación de color rojo, que es la notación pre. Ahora, cuando la carga es positiva, ahí no habrá ningún problema. Por ejemplo, ahora aquí a la derecha, observo que esta carga en magnitud es 2 milicoulomb. Y esa carga además es positiva. ¿Por qué? Porque acá observo que el índice tiene el signo más. Por lo tanto, esa carga es positiva. Ese signo más puede bajar. E indicamos que la carga es igual a más 2 milicoulomb. O también se le puede omitir ese signo más y expresarlo simplemente como 2 milicoulomb. ¿Correcto? Cuando la carga es positiva, no hay ningún inconveniente. El problema, el detalle está cuando la carga es negativa. Ahí hay que tener mucho cuidado. ¿Correcto? Por eso que aquí se ha utilizado para expresar la carga del electrón notación de la pre, donde el signo de la carga se encuentra en este índice. ¿Correcto? Bien, ahora pasamos al caso particular, el caso que sí se encuentra en su guía o en su PDF. En el caso particular, se parte de un cuerpo que inicialmente es neutro o eléctricamente neutro, por eso que su carga inicial es igual a cero. Luego, él va a ganar o perder una cierta cantidad de electrones. Entonces, al final, tiene una cierta cantidad de carga, que lo voy a expresar como Q mayúscula. Aquí también planteamos la variación en la carga, que es la carga final menos la carga inicial, pero la carga final es expresado como Q mayúscula. Y la carga inicial es cero, ya que hemos partido de un cuerpo que es eléctricamente neutro. Y Q menos cero nos da Q. De ahí que la variación en la carga
de que la variación en la carga es igual a Q. Pero también sabemos que la variación en la carga es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y si estas dos expresiones nos están representando lo mismo, entonces estas dos deben ser iguales. De ahí que se concluye lo siguiente, que la carga de un cuerpo electrizado es igual a ¿quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. Y esa es la expresión que aparece en su guía o en su PDF. La que no está es el caso general. Y a veces lo que no está, pero que es parte del tema, se les podría preguntar. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. También tengan presente ambas notaciones equivalentes, la de color rojo, notación pre, y también la de color azul. Ojo, para el examen, lo usual es que se utilice la notación de color rojo, pero también se puede plantear con la notación que está escrita en color azul. Por eso les recomiendo que manejen ambas notaciones. Y sobre todo, ten mucho cuidado cuando esa carga es negativa. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva, si hasta aquí no hay consultas. Y ahora vamos a analizar la ley de conservación de la carga eléctrica. Esto va a ser también algo fundamental. Nos dice literalmente, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. Ahora la pregunta es, ¿cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo hacia otro? ¿Los protones o los electrones? ¿Cuál es esa carga eléctrica que se transfiere de un cuerpo a otro? ¿Los protones o los electrones? A ver. Esto lo pueden relacionar con su curso de química. Cuando ustedes hacen por ahí geometría o nomenclatura, ustedes han visto ahí que un compuesto, un átomo, según sea el caso, gana o pierde electrones. Eso quiere decir que la transferencia de carga eléctrica se hace a partir de los electrones. Entonces, ojo, dice, la carga eléctrica no se crea ni se destruye, solo se transfiere. ¿Quién es aquel que se transfiere de un cuerpo a otro? Los electrones. Sí, son los electrones. Ahora, en particular, ¿qué electrones son los que se transfieren? ¿Los que están más lejos o están más cerca del núcleo atómico? ¿Cuáles son esos electrones que se transfieren? ¿Los que están más cerca o más lejos del núcleo atómico? Por ejemplo, cuando ustedes hacen el curso de química, esta parte de configuración electrónica, ¿qué electrones son los que se transfieren? ¿Los que se encuentran en los últimos niveles o los que están más cerca al núcleo atómico? O sea, los primeros niveles. Son los que se encuentran en los últimos niveles, o sea, los que están más lejos del núcleo atómico. Y esos electrones en particular tienen un nombre. Son los electrones de valencia. Inclusive, según el número de valencia, ustedes le van a colocar una nomenclatura correspondiente, ¿cierto? Por eso que aquí juegan un papel muy importante esos electrones de valencia. Bien, continuamos. Dice ahora matemáticamente, la sumatoria de las cargas iniciales es igual a la sumatoria de las cargas finales. Ejemplo, el siguiente ejemplo que les voy a mostrar es típico de examen. Si ustedes revisan exámenes pasados o boletines pasados, van a encontrar una estructura muy similar a esta que les voy a explicar. Dice así. Se tienen dos cargas iniciales, carga inicial de 1 y carga inicial de 2. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determine sus cargas finales. Vamos entonces paso a paso. Al inicio, estas dos cargas se encuentran separadas. Por lo tanto, cada quien mantiene su propia cantidad de carga inicial de 1, así como también la carga inicial de 2. Segundo acto, se les pone en contacto. Cuando se les pone en contacto, allí hay una transferencia de electrones de un cuerpo hacia otro. Quiere decir que uno de ellos está ganando una cierta cantidad de electrones y el otro está perdiendo esa cantidad de electrones. Y al final los separamos. Entonces, como hubo aquí una transferencia de electrones, entonces al final van a tener una cierta cantidad de carga diferente a la que se tenía inicialmente. Y justamente yo quiero conocer ahora la carga final, tanto de 1 como de 2. Entonces podemos plantear la ley de conservación de la carga eléctrica. Tenemos entonces por este lado de la igualdad la sumatoria de las cargas iniciales. Ahí está la carga inicial de 1 más la carga inicial de 2. Estos dos usualmente van a ser datos del problema. Entonces un check, esto de aquí ya se conoce. ¿Qué les van a preguntar? Determine la carga final de 1 y la carga final de 2. Este de aquí es lo que no se conoce. Es justamente lo que nos están preguntando. Entonces hasta aquí tenemos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? Hasta aquí tenemos una primera ecuación, pero ¿con cuántas incógnitas? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas incógnitas se observan en esa primera ecuación? ¿Qué es lo que no se conoce de esa primera ecuación? Las cargas finales. O sea, tengo una primera ecuación con dos incógnitas. Según el álgebra, si tengo dos incógnitas, como mínimo se debe de tener dos ecuaciones, o quizás una relación entre esas incógnitas. Y eso es justamente lo que vamos a encontrar. En el siguiente recuadro nos dice aquí abajo, sí, una condicional, sí. Las cargas eléctricas son geométricamente idénticas, o sea, de igual radio o igual diámetro, entonces que se cumple, que las cargas finales son iguales, o sea, que la carga final de 1 es igual a la carga final de 2. Entonces, quiere decir que luego de haberla separado, ojo, la carga final de 1 es igual a la carga final de 2. Entonces, por pasar esta carga final de 2 por quién? Por la carga final de 1. Entonces, tendríamos luego la carga inicial de 1 más la carga inicial de 2 es igual a quién? A dos veces la carga final de 1. O también se podría expresar como dos veces la carga final de 2, ya que ambas son iguales. Pero ojo, esto solamente se cumple bajo la siguiente condición. Nos dice si las cargas eléctricas son geométricamente idénticas. O sea, ambas cargas son de igual radio o igual diámetro, ¿correcto? Bien, y con eso ya se puede resolver y obtener numéricamente las cargas finales. Ejemplo, vamos a analizar este ejemplo con la notación pre. Dicen así, dos cargas idénticas, o dos cargas de igual radio, o dos cargas de igual diámetro, con cargas iniciales de magnitudes 5 milicoulomb y 7 milicoulomb. Se les pone en contacto y luego se les separa. Determinen sus cargas finales, carga final de 1 y la carga final de 2. Bien, hoy en día, profe, mire, al ojo, sumamos las iniciales, la profe, mire, 5 mili más 7 mili. Esto va a ser igual que a los factores de las cargas finales, pero nos ha indicado que esas cargas son idénticas, o que tienen igual radio, o que tienen igual diámetro. Por lo tanto, sus cargas finales deben ser iguales. Por eso aquí tengo pues, la carga final de 1. Ahí está, profe, 5 más 7, 12, entre 2, 6. Por lo tanto, la carga final de 1, 6 milicoulomb. Y justo ahí clave, y marca. La pregunta es, ¿esa realmente es la respuesta correcta? No. No, así es. Muy bien. ¿Por qué no sería esa la respuesta? Si por hemos reemplazado correctamente, dice 5 más 7 más 12 entre los 6. ¿Dónde está mal? Ah, ese es un detalle. Tienen que tener en cuenta el signo de la carga. Por ejemplo, aquí,
Les han dado, ojo, les han dado como la magnitud o el valor absoluto de cada carga. Hay que trabajar aquí con todo y su signo. Me explico. La carga inicial de uno es negativa. ¿Por qué? Porque tiene acá como índice el signo menos. El signo menos, cuando yo trabaje con la ley de conservación de carga eléctrica, se debe de tomar en cuenta. Ahí está menos 5 milicoulomb, ¿correcto? Ahí está este bajado, lo tenemos ahí, menos 5 milicoulomb. La carga inicial de 2 es positiva. ¿Cuál es el problema? De poder bajar, esto sí, 7,7 milicoulomb. Ahí tenemos. Con la carga positiva no hay problema. Conveniente, el detalle es cuando la carga tiene una polaridad positivo y negativo. Esto es correcto. Ahora sí, menos 5 Profesor, más. disculpe, se le escucha Sí, cortado. a ver. A ver, hola, hola, hola. Sí, hola, hola, hola. A ver, confirme si se me escucha. Ahora sí se le Hola, escucha hola, bien. hola. Ok, gracias, gracias. Bien. Entonces, como les comentaba, hay que tener en cuenta, sí, con mayor detalle cuando la carga es negativa. Aquí la carga inicial de 1, la carga inicial de 1 nos dice que es menos, ahí está, menos. Por eso ese signo, menos le bajado, ahí está, menos, 5 milicoulomb. Para la segunda carga no hay problema, porque como es positiva, puedes expresar como más 7, o simplemente dejarlo tal cual como 10 milicoulomb. Ahí está. Y luego aquí tenemos entonces 25 más 7, eso que nos da más 2 milicoulomb. Y entre 2, eso que nos da finalmente 1 milicoulomb. Entonces ahí tenemos lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura. Les dejo ese ejemplo con la notación pre y además de lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer. Y hay que considerar, hay que estar siempre atentos con el signo de la carga. Y sobre todo cuando es negativa. Ya que a veces por apuro, no por apuro, se puede pensar que esa carga es positiva y incurrir en un error. Espero que eso no les ocurra. Bien, pasamos entonces a la siguiente diapositiva. Bien, y ahora vamos a analizar lo que corresponde a la fuerza electrostática. Esta fuerza electrostática puede ser de atracción o de repulsión. Vamos a analizar ambas situaciones. Se dice que la fuerza electrostática es de atracción cuando dos cargas son de signos o polaridades opuestas. Por ejemplo, aquí la carga 1 es positiva, entonces la carga 2 debe ser negativa. O también puede ser que la carga 1 sea negativa y en ese caso la carga 2 debe ser positiva. Cargas de signos o polaridades opuestas. Entonces las cargas se sienten atraídas, se quieren acercar una respecto de la otra. Es por eso que la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la izquierda. Y la carga 2 va a ejercer una fuerza electrostática a la carga 1 en dirección hacia la derecha. De esa manera voy a reconocer rápidamente la dirección de la fuerza electrostática para el caso de atracción. Ahora vamos para la repulsión. Se dice que la fuerza electrostática es de repulsión cuando dos cargas son de signos o polaridades iguales. Por ejemplo, si la carga 1 es positiva y la carga 2 también positiva, se repelen, se van a querer alejar respecto de la otra. O también cuando la carga 1 es negativa y la carga 2 también es negativa. Ahí también las cargas se van a querer alejar, se van a querer separar una respecto de la otra. Por eso que la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 2 en dirección hacia la derecha. Y la carga 2 va a ejercer una fuerza electrostática a la carga 1 en dirección hacia la izquierda. Muy bien, de esa manera, ojo, vamos a reconocer rápidamente la dirección de la fuerza electrostática, porque hay que recordar, hay que tener presente que toda fuerza es una cantidad física vectorial y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. Por lo pronto, hemos reconocido la dirección de la fuerza electrostática, tanto para la atracción como para la repulsión. Ahora quiero conocer la magnitud de esa fuerza electrostática. Es bien sencillo de evaluar. Esto proviene además de la ley de Coulomb. Bien, esta expresión viene además de la ley de Coulomb. Nos dice que la magnitud de la fuerza electrostática es igual a la constante K por las cargas de la carga 1 por carga 2. Pero un detalle, si ustedes observan atentamente estas cargas, 1 y 2 en esta expresión, se observa que se encuentran dentro de un valor absoluto. O sea que se va a trabajar con la magnitud o el valor absoluto de la carga. Y todo esto luego entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale esa constante K? Tiene un valor de 9 por 10 a la 9, pero también algo importante es su unidad. Nos dice que la unidad de la constante K es newton metro cuadrado por cada coulomb al cuadrado. Esto es importante aunque no parezca. ¿Por qué? Por ejemplo, aquí aparece metro cuadrado. Aparece metro cuadrado. Eso quiere decir que la distancia de separación entre ambas cargas debe estar expresado en metro. También aquí, coulomb al cuadrado. Quiere decir entonces que las cargas 1 y 2 deben estar expresadas aquí en coulomb. Y de ahí finalmente, esta fuerza electrostática queda expresado en newton, ¿correcto? Por eso hay que tener presente. Y como indica que las cargas 1 y 2 deben estar expresadas en magnitudes y dadas también en coulomb. Y la distancia entre las cargas debe estar expresada en metros. Aquí, para la captura, hasta aquí para la captura. Entonces, ojo, la atracción se da cuando las cargas son de signos o polaridades opuestas. Y la repulsión se da cuando las cargas tienen signos o polaridades iguales. De esa manera, vamos a reconocer rápidamente la dirección de la fuerza electrostática. Para conocer la magnitud es bien sencillo. Es la constante K por las cargas que están interactuando entre la distancia que las separa elevado al cuadrado. Bien, continuamos. ¿Está aquí consultas? Bien, ahora vamos a analizar lo que corresponde al campo eléctrico. Hay que tener en cuenta, ojo, hay que tener en cuenta que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial. El campo eléctrico es una cantidad física vectorial que va a estar representada con la letra E mayúscula. Sí, el campo eléctrico es una cantidad física vectorial que va a estar representada con la letra E mayúscula. Este campo eléctrico es análogo al campo gravitatorio. Cuando vimos la parte de gravitación universal en este momento, ahí vimos, por ejemplo, que el planeta Tierra, por tener masa, origina en su entorno un campo gravitatorio, un campo de gravedad, conocido también comúnmente como la aceleración de la gravedad. Eso es porque la Tierra posee masa. Ahora, un cuerpo que posee carga eléctrica va a generar en su entorno un campo eléctrico.
Ya se había indicado que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial, y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. ¿Cómo conocer la dirección del campo eléctrico? Para eso hay que tener en cuenta con qué carga eléctrica estamos trabajando, si es una carga eléctrica positiva o si es negativa. Primero vamos con la carga eléctrica positiva, o sea aquí a la izquierda. Cuando una carga es positiva, se plantea que genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Es por eso que estas flechas de color azul, nos están representando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esa carga positiva. Por ejemplo, ¿cómo debe ser el campo eléctrico en este punto 1 y en este punto 2? ¿Son iguales o son diferentes esos campos eléctricos? En los puntos 1 y 2, ¿los campos eléctricos son iguales o son diferentes? Teniendo en cuenta que estas flechas nos representan la dirección del campo eléctrico. ¿Cómo se conoce? ¿Diferentes? Son diferentes. Así es, muy bien, son diferentes. Ya que en el punto 1 el campo eléctrico está orientado hacia la derecha y en el punto 2 el campo eléctrico está orientado hacia la izquierda. O sea, tienen direcciones opuestas. Por lo tanto, son diferentes. En forma general serían diferentes. Es por eso que en los problemas o con los problemas siempre les van a especificar dónde conocer el campo eléctrico, ya que esto va a cambiar según sea el punto o región del espacio. Bien, entonces para poder acentuar más esta idea, vamos con el siguiente trabajo. Aquí tengo una carga Q positiva y tengo el punto P. En ese punto P, por lo pronto, quiero conocer la dirección del campo eléctrico que origina esta carga Q en el punto P. Entonces, se sabe que una carga positiva genera en su entorno líneas de campo eléctrico salientes de la carga en varias direcciones. Ahí lo tenemos. Ahora, de todas estas líneas de campo eléctrico que están saliendo de esa carga positiva, solamente hay una que está saliendo de esa carga y que además está pasando por ese punto P. Por eso que en ese punto P, el campo eléctrico de esta carga positiva está orientada hacia la derecha, ya que sale esa carga y además está pasando por ese punto P, dirigiéndose hacia la derecha. Esa sería la dirección del campo eléctrico que está originando esa carga positiva en el punto P. Ahora vamos a analizar con respecto a una carga negativa. Se dice que una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia ella, hacia la carga. Entonces, estas flechas de color rojo nos están representando la dirección del campo eléctrico en el entorno de esa carga negativa, siempre dirigiéndose o entrando hacia la ubicación de esa carga. Por ejemplo, aquí, ¿cómo será la dirección del campo eléctrico en este punto 1 y en este punto 2? ¿Esos campos eléctricos son iguales o son diferentes? El campo eléctrico en el punto 1 y en el punto 2, ¿son iguales o son ¿Diferentes? diferentes? Así es, son diferentes, ya que en el punto 1 el campo eléctrico está orientado dirigido hacia la izquierda y en el punto 2 ese campo eléctrico está orientado dirigido hacia la derecha. Por lo tanto, son diferentes. Así, en forma general, son diferentes. Muy bien. Esto les comento porque siempre les van a especificar dónde conocer el campo eléctrico, ya que ese campo eléctrico va a cambiar según sea el punto o región del espacio que se va a analizar. Ahora aquí, vamos a analizar aquí abajo una carga negativa. Y quiero conocer por lo pronto la dirección del campo eléctrico que origina esa carga negativa en el punto P. Entonces hay que tener en cuenta que una carga negativa genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia ella. Ahí lo tenemos. Ahora, de todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que está pasando por el punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Ahí está. De todas esas líneas de campo eléctrico, solamente hay una que está pasando por ese punto P y que además se está dirigiendo hacia la carga negativa. Por lo tanto, en el punto P, el campo eléctrico de la carga negativa está orientado dirigido hacia la izquierda. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos por lo pronto la dirección del campo eléctrico en el punto P, ya sea para una carga positiva o una carga negativa. Hasta ahí tendríamos la dirección. Ahora quiero conocer la magnitud de ese campo eléctrico. Sencillo. La magnitud del campo eléctrico, ya sea para una carga positiva o negativa, se evalúa como la constante K por la carga. Pero si ustedes observan aquí, esa carga se encuentra dentro de un valor absoluto. O sea que se va a considerar la magnitud o el valor absoluto de esa carga. Y luego todo esto entre la distancia elevada al cuadrado. Por ejemplo, aquí, la distancia que de la carga Q positiva o negativa hacia el punto P es d minúscula. Ahí está, la constante K por la carga en valor absoluto o en magnitud, y entre esa distancia d elevada al cuadrado y donde la unidad de medición del campo eléctrico en el sistema internacional es el Newton Coulomb. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Sí, hasta aquí pueden tomar la captura, recordando que el campo eléctrico es una cantidad física vectorial. Y como todo vector está definido por una magnitud y una dirección. La dirección del campo eléctrico lo vamos a determinar teniendo en cuenta el signo de la carga. Cuando la carga es positiva, genera líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Y cuando la carga es negativa, genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia la carga negativa. De esta manera vamos a reconocer rápidamente la dirección del campo eléctrico en un punto específico del espacio. Bien, continuamos. Y ahora tenemos un principio muy importante. Se le conoce como el principio de superposición. Nos dice, para un sistema de dos o más partículas, el campo eléctrico en un punto es igual a la suma vectorial de los campos eléctricos producidos por cada carga. Y claro, nos dice que es igual a la suma vectorial, porque los campos eléctricos son cantidades vectoriales, que están definidas por una magnitud y una dirección. Por ejemplo, tengo aquí a la izquierda dos cargas, carga 1 positiva y carga 2 negativa. Quiero conocer la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. Vamos a analizar. La carga 1 es positiva, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga y en varias direcciones. Ahí está. Ahora, de todas esas líneas de campo eléctrico que están saliendo de esa carga 1 positiva, solamente hay una que está saliendo de esa carga y que además está pasando por ese punto P. Sale de la carga y que además está pasando por ese punto P. De ahí que esta es la dirección del campo eléctrico de la carga 1 en el punto P. Ahora, la carga 2. La carga 2 es negativa, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes o dirigidas hacia esa carga negativa. Ahí lo tenemos. De todas estas líneas de campo eléctrico que se están dirigiendo o entrando de esa carga negativa, solamente hay una que está pasando por ese punto P. Ahí está pasando por ese punto P y que además se está dirigiendo hacia esa carga negativa, ¿correcto? Entonces, hasta aquí hemos determinado la dirección del campo eléctrico que origina tanto la carga 1 como la carga 2 en el punto P. Hasta aquí ya tenemos por lo menos la dirección del campo eléctrico. Ahora quiero conocer también la magnitud de ese campo eléctrico. Bien, borramos todo esto.
Ahí está. Ahora, como segundo paso, quiero conocer la magnitud del campo eléctrico 1 y 2 en ese punto P. Y eso se evalúa como la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Es por eso que para la carga 1 tenemos ahí la constante K por la carga 1 en valor absoluto y entre la distancia de sub 1 elevado al cuadrado. Y la magnitud del campo eléctrico 2 es la constante K por la carga 2 en valor absoluto o en magnitud y entre la distancia de sub 2 elevado al cuadrado. Luego, como en este gráfico se observa que los campos eléctricos unidos están formando entre sí un ángulo θ, entonces la magnitud de ese campo eléctrico resultante, ¿cómo se obtiene? Como la raíz cuadrada de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud del campo eléctrico 2 al cuadrado más 2 magnitud del campo eléctrico 1 por la magnitud del campo eléctrico 2 y por el coseno de θ. Bien. Ahora vamos a analizar otros casos, ¿correcto? Otros casos. Tenemos aquí ahora cuando los campos eléctricos únicos forman entre sí 90 grados o son perpendiculares entre sí. Aquí. Entonces, ¿cómo tengo aquí la magnitud de ese campo eléctrico resultante? Como la raíz cuadrada de la magnitud del campo eléctrico 1 al cuadrado más la magnitud del campo eléctrico 2 al cuadrado. Eso es porque son perpendiculares entre sí. Tenemos aquí otro caso. ¿Qué ocurre cuando los campos eléctricos unidos son paralelos y además se encuentran en igual dirección? Entonces, la magnitud del campo eléctrico resultante se obtiene sencillamente sumando la magnitud del campo eléctrico 1 más la magnitud del campo eléctrico 2. Así de sencillo. Eso es porque los campos eléctricos unidos son paralelos y además se encuentran en igual dirección. Y la dirección de ese campo eléctrico resultante coincide con la dirección del campo eléctrico 1 o con la dirección del campo eléctrico 2. Y finalmente tenemos aquí otro caso, que ocurre cuando los campos eléctricos unidos son paralelos, pero se encuentran en direcciones opuestas. Entonces aquí hay que tener presente qué campo eléctrico es de mayor magnitud. Por ejemplo, voy a asumir que el campo eléctrico 1 es de mayor magnitud que el campo eléctrico 2. Entonces la magnitud del campo eléctrico resultante igual aquí, el campo eléctrico de mayor magnitud y el campo eléctrico de mayor magnitud menos el campo eléctrico de menor magnitud. Para este ejemplo, el campo eléctrico 1 menos la magnitud del campo eléctrico 2. Y la dirección del campo eléctrico resultante coincide con la dirección del campo eléctrico de mayor magnitud. Para este ejemplo, el campo eléctrico 1. Bien, hasta aquí fue la captura. En resumen, paso 1, tiene que conocer correctamente la dirección del campo eléctrico que está originando la carga en un punto específico del espacio. Segundo paso, observar cómo son esos campos eléctricos. Si están formando entre sí un ángulo θ diferente de 90, entonces vamos a utilizar esta expresión que se muestra aquí abajo. Ahora, si esos dos campos eléctricos, por ejemplo, son perpendiculares entre sí, entonces para hallar la magnitud de su resultante lo tienen por Pitágoras. Si son paralelos y en igual dirección, simplemente suman las magnitudes. Y si son paralelos y se encuentran en direcciones opuestas, restan las magnitudes. El de mayor menos el de menor magnitud. Por eso que el clave o fundamental es conocer adecuadamente la dirección del campo eléctrico. Bien, si me consultas hasta aquí, entonces paso a la siguiente diapositiva. Y acá sí, ya casi por aquí, la teoría, y en resumen, tenemos ahora la fuerza eléctrica. Sí, ya casi la pinta de la teoría, tenemos ahora la fuerza eléctrica. Ahí confirmen si se aprecia la diapositiva, cuyo título diga fuerza eléctrica, ¿sí? Sí, profesor. Listo, gracias. Si esto a veces le comento porque puede ser que se congele la imagen, ¿no? Debido a la conexión. Por eso me aseguro de que se observe. Bien, Y por rato se congela. claro, exactamente. Es por una señal, ¿no? A veces sube y baja la señal, ¿no? Bien, continuamos entonces aquí. Para lo que es la fuerza eléctrica, vamos a considerar que en cierta región del espacio existe ya un campo eléctrico. Por ejemplo, en esta región del espacio tenemos un campo eléctrico orientado o dirigido hacia la derecha, ¿correcto? Hasta ahí tenemos ya un campo eléctrico. Está orientado o dirigido hacia la derecha. De pronto, ese campo eléctrico va a interactuar, por ejemplo, con una carga positiva. Cuando el campo eléctrico interactúa con una carga positiva, ella experimenta una fuerza eléctrica, donde la dirección de la fuerza eléctrica coincide con la dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí, el campo eléctrico está orientado hacia la derecha. Ese campo eléctrico interactúa con esta carga positiva. Entonces, la carga positiva va a experimentar una fuerza eléctrica también hacia la derecha. En modo general, en la misma dirección o en igual dirección que el campo eléctrico. Eso es porque la carga es positiva. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando la carga es negativa? Bien, ahora, cuando una carga negativa interactúa con el campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica, donde la dirección de la fuerza eléctrica es opuesta o contraria a la dirección del campo eléctrico. Por ejemplo, aquí, el campo eléctrico está orientado hacia la derecha e interactúa con una carga negativa. Entonces, la carga negativa va a experimentar una fuerza eléctrica, pero en dirección hacia la izquierda, o en dirección opuesta o contraria al campo eléctrico. De esa manera, ustedes van a conocer rápidamente la dirección de la fuerza eléctrica, cuando una carga positiva o negativa interactúa con un campo eléctrico. Y finalmente, ¿cómo hallar la magnitud de la fuerza eléctrica? Sencillo. Esto se evalúa como la carga, pero ojo, la carga en valor absoluto en magnitud, y esto multiplicado por la magnitud del campo eléctrico. Bien. Con esto hemos finalizado el resumen, la teoría para esta semana. Hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces, hasta aquí tenemos el resumen, la teoría para esta semana. Entonces, hay que tener presente que cuando una carga positiva interactúa con un campo eléctrico, experimenta una fuerza eléctrica en igual dirección que el campo eléctrico. Y cuando una carga negativa interactúa con un campo eléctrico, esta experimenta una fuerza eléctrica, pero en dirección opuesta o en dirección contraria al campo eléctrico. Profesor, Sí. sí entendí lo que explicó, pero es PPT que tendría que ver el más y los menos que están al costado. Ah, buena pregunta, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya. Yo les he explicado, ¿no?, que vamos a tener aquí ya en una región del espacio ya un campo eléctrico, en este caso orientado a la derecha. Y la pregunta es, ¿quién está originando ese campo eléctrico? Justamente esas cargas que están ubicadas a los extremos. Por ejemplo, supongamos que la carga que está originando este campo eléctrico se ubica a la izquierda de su pantalla. Entonces, ¿cómo debe ser ese cuerpo cargado? ¿Positivo o negativo? ¿Cómo debe ser ese cuerpo? Positivo. Positivo, así es. ¿Y por qué? Porque ahí se observa, por ejemplo, que estas líneas de campo eléctrico están saliendo de ese cuerpo. Y eso ocurre únicamente cuando está cargado positivamente, ¿cierto?
Ahora, supongamos ahora que quien está originando ese campo eléctrico es una carga ubicada a la derecha de su pantalla. Entonces, ¿cómo debe ser esa carga? ¿Positiva o negativa? Negativa, porque estarían entrando. Claro, muy bien. En ese caso, ese cuerpo debe estar cargado negativamente. ¿Por qué? Porque se observa que esas líneas de campo eléctrico están entrando o se están dirigiendo hacia la ubicación de esa carga. Y eso ocurre cuando ella es negativa. También puede ser que tengamos aquí una carga positiva a la izquierda y una carga negativa a la derecha. Y entre ambas existe un campo eléctrico resultante, en este caso hacia la derecha. Y luego ese campo eléctrico va a interactuar quizás con una carga positiva o quizás con una carga negativa. Bien. Esa era la explicación, ¿no? De por qué había colocado esos signos más y menos a los extremos, o las cargas más o menos a los extremos. Gracias, profesor. Ok, gracias también a usted por su consulta. Bien, unos segundos más por si acaso, para pasar luego a la siguiente diapositiva. Con esto tenemos entonces en resumen la teoría para esta semana. Y ya podríamos pasar a los problemas. Problema número 1. Nos indica lo siguiente. En la figura se muestran tres esferillas conductoras idénticas, 1, 2 y 3, suspendidas de hilos aislantes e inicialmente neutras. O sea que las esferillas 1, 2 y 3, cada una de ellas tiene igual cantidad de electrones que de protones, porque nos dice que inicialmente son neutras. Luego nos dice, si se acerca una barra con carga positiva, pero ojo, sin tocar las esferillas, y luego se retira la esferilla número 2, manteniendo las esferillas 1 y 3 en su lugar, indica la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Proposición número 1 nos indica, la esferilla 1 adquiere carga negativa. La esferilla 1 adquiere carga negativa. Esto debe ser verdadero o falso. Entonces, vamos por partes. Vamos por partes. Inicialmente, esta barra conductora cargada positivamente no se encontraba allí. Entonces, cada esferilla se encontraba en su estado neutro. Cada esferilla tenía igual cantidad de electrones que de protones. Pero luego voy hasta esta varilla, que está cargada positivamente. Entonces, ¿qué va a ocurrir con los electrones que se encuentran en las esferillas 1, 2 y 3? ¿Se van a querer alejar o se van a querer acercar hacia esa varilla cargada positivamente? ¿Qué va a ocurrir ahí con los electrones? ¿Qué va a ocurrir aquí con los electrones? ¿Se acercan o se van a alejar de esa varilla, sabiendo que esta varilla está cargada positivamente? ¿Se acerca? Así es, ya que cargas de diferente signo o diferente polaridad se atraen. Entonces los electrones que están dentro de las esferillas se sienten atraídas por esta barra cargada positivamente y se van a tratar de acercar lo más posible a la varilla. Entonces los electrones se van a empezar a desplazar y se van a concentrar principalmente en qué esferilla, en la 1, en la 2 o en la 3. Si los electrones quieren acercarse ¿En la lo más 3? en la número 3, así es. Quiere decir entonces que en la esferilla número 3 hay una mayor concentración de electrones. Entonces en la esferilla número 3 hay mayor cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, la número 3 va a quedar cargada negativamente. Pero ¿qué ocurre con la esferilla número 1? En ella los electrones han migrado, ¿no es cierto? Han migrado los electrones que se encontraban en la esferilla número 1 hacia la número 3, ya que se sienten atraídas por esta varilla. Por lo tanto, en la esferilla número 1 hay una menor cantidad de electrones que de protones. Por lo tanto, la esferilla número 1 queda cargada positivamente. Así es, muy bien. La primera, entonces, es falso. Muy bien. La primera, entonces, es falso. Vamos a indicarlo aquí, borramos esto. Entonces aquí indicamos ese proceso. Los electrones que se encontraban en la esferilla 1 pasan a la esferilla 2 y luego esos electrones pasan de la esferilla 2 hacia la 3, ya que esos electrones se sienten atraídos por la barra cargada positivamente. Entonces nos dice lo siguiente, debido a la electrización por inducción, o sea, se está induciendo cargas en las esferillas sin tocarlas por esta barra, dice existirá un desplazamiento de electrones. Los electrones se acercan lo mayor posible a la barra. Por lo tanto, los electrones se van a encontrar concentrados principalmente en la esferilla número 3. Por lo tanto, la número 3 queda cargada negativamente y la número 1 queda cargada positivamente. De aquí la primera es falso. Muy bien, señorita Shara, perfecto. La primera es falso. Segunda proposición nos indica, la esferilla 2 adquiere carga positiva. La esferilla 2 adquiere carga positiva. Bien, vamos a asumir un valor numérico arbitrario. ¿Sí? Por ejemplo, voy a asumir que 5 electrones pasaron de la esferilla 1 a la esferilla 2. En ese caso, ahora la esferilla 1 tiene menos 5 electrones y la esferilla 2 tendría más 5 electrones, ¿correcto? Pero luego, esos 5 electrones que tiene la esferilla 2 ahora van a pasar a la esferilla número 3, ya que esos electrones se encuentran atraídos por esa varilla cargada positivamente. Entonces la pregunta es, ¿con cuántos electrones se habrá quedado al final la estrella número 2? Si se observa que, por ejemplo, él gana 5, pero luego pierde 5. Gana 5 cuando pasa de 1 a 2 y luego pierde esos 5 cuando pasa de 2 hacia 3. Claro, así es, muy bien. La esferilla 2 va a quedar en su estado neutro, ya que la esferilla 2 sirve de puente simplemente para que los electrones de la esferilla 1 se transfieran o pasen hasta la esferilla número 3. Así es. Por eso que la esferilla 2 queda al final en su estado neutro. Bien. Entonces nos dice, al retirarse queda eléctricamente neutra, ya que la esferilla 2 simplemente está sirviendo como puente para que los electrones pasen de la esferilla 1 hacia la esferilla 3. Falso. Y finalmente la tercera proposición, al ojo, como quien dice, al ojo. Dice, la esferilla 3 adquiere carga negativa. Así es, muy bien, verdadero, claro. Así es, perfecto, al ojo, verdadero. Listo. Así es. Pregunta número 1, respuesta A. Así es, perfecto. Hasta aquí pueden tomar la captura. Hasta aquí pueden tomar la captura. Luego pasaremos al problema número 2. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, si me consultas hasta aquí. No, claro, perfecto. Ok, gracias. Nos dice, dos monedas pequeñas con cargas negativas iguales están situadas sobre una mesa con una separación de 1,6 metros. Pregunta, ¿cuál es el número de electrones en exceso en cada una de las monedas si experimentan fuerzas eléctricas de magnitud 0,9 newton? Veamos. Tenemos aquí dos monedas. Sabemos por dato del problema que ambas cargas son negativas y que además son iguales. Entonces, por dato del problema, ambas cargas son negativas, pero además iguales.
Están separadas 1,6 metros y estas monedas o carguitas experimentan una fuerza electrostática de magnitud 0,9 newtons. Con esa información yo quiero conocer el número de electrones en exceso en cada una de las monedas. Entonces para ello se tiene que plantear la cuantización de la carga eléctrica. Por ejemplo, ahí vimos que la carga de un cuerpo electrizado es igual a quién? Al número de electrones que ha ganado o perdido por la carga del electrón. ¿Qué es lo que nos están preguntando? Por el valor de n, la cantidad de electrones en exceso. Para esto se requiere conocer previamente la carga del electrón. Pero ya se conoce su valor, un check. Correcto, se conoce su valor, un check. También se debería conocer el valor de la carga. El valor de la carga no lo sabemos todavía. Sí sabemos su signo, ya que nos dice que son negativas, pero no sé aún cuánto vale. Entonces, observo aquí que para conocer n, el número de electrones en exceso, primero debo de conocer el valor de la carga. Sé que es negativa, pero aún no sé cuánto vale, numéricamente. Para eso entonces nos dan el siguiente dato. Nos dicen en el texto de color marrón que esas carguitas, esas monedas cargadas, experimentan una fuerza electrostática de magnitud 0,9 newton. Y eso por ley de Coulomb es igual a quién? A la constante K o las cargas que están interactuando. Ahí está una carga negativa y la otra carga negativa, pero por siempre en valor absoluto. Y esto luego entre la distancia que la separa elevado al cuadrado. Qué se conoce de esa expresión? ¿Se conoce la amplitud de esa fuerza electrostática? Sí, un dato. Ahí está, 0,9, se conoce. ¿Se conoce la distancia? Sí, también se conoce la distancia, 1,6 metros. Se conoce la distancia, otro check. ¿Se conoce el valor de la constante K? Sí, también se conoce la constante K, otro check. Y a partir de aquí, puedo despejar y conocer el valor de la carga. Con esa carga lo reemplazamos en esta expresión de color verde y ahí vamos a despejar y conocer finalmente el valor de n. Bien, hasta aquí tenemos el bosquejo. Ahora sí lo pasamos a limpio. Entonces observo que primero debo utilizar la ley de Coulomb para conocer la carga. Luego se utiliza la cuantización de la carga eléctrica para conocer finalmente el número de electrones en exceso. Entonces tenemos ahí que la magnitud de fuerza electrostática es igual a quién? A la constante K por las cargas que están interactuando. Pero como esas cargas son iguales, entonces esto sería Q por Q, o sea Q al cuadrado. Y eso luego entre la distancia que las separa al cuadrado. Y reemplazamos los valores. Ahí está, la magnitud de la fuerza electrostática, 0,9 newtons, es igual a quién? La constante K, 9 por esa 9, por la carga elevada al cuadrado. Entre la distancia, 1,6 metros elevado al cuadrado. A partir de aquí, despejando, se obtiene que el valor absoluto, o el valor absoluto, o la magnitud de esa carga es de 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Para yo eliminar este valor absoluto, tenemos que tener en cuenta si la carga es positiva o negativa. Y eso justamente lo indican en el problema. En la primera línea dice, con cargas negativas iguales. Por lo tanto, elimino ese valor absoluto y coloco su signo correspondiente, en este caso menos 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb. Hasta ahí fácilmente hubiera sido una pregunta de examen. Determine el valor de las cargas de las monedas. Puede estar representado en esa notación o en esta otra. Aquí les dejo también una notación equivalente para que así no les sorprendan en el examen. Se puede representar como una carga Q y el signo menos aquí arriba en ese índice y luego indicar simplemente su magnitud, su valor absoluto, 1,6 por 10 a la menos 5. Esa es una forma equivalente de representar esa carga. Bien, continuamos. Finalmente planteamos cuantización de la carga eléctrica, que la carga es igual al número de electrones por la carga del electrón. Y repasamos. ¿Cuánto vale esa carga con todo y su signo? Menos 1,6 por 10 a la menos 5. Es igual a quién? Al número de electrones, en este caso, por la carga del electrón, que es igual a menos 1,6 por 10 a la menos 19. De ahí despejando se obtiene finalmente que el número de electrones en exceso es de 1 por 10 a la 14 electrones. Así es, Tachara, perfecto. Clave E. Muy bien. Hasta aquí pueden tomar la captura. También le estoy dejando ahí la notación en color verde, notación de la P, ya que así también puede estar representada la carga. Bien, unos segundos más para pasar al problema número 3. Si este fuera un problema de examen, la pregunta hubiera sido sencillamente, determine la carga de las monedas. Respuesta, menos 1,6 por 10 a la menos 5 Coulomb, o esa notación equivalente en color verde. Cualquiera de las dos estaría como respuesta en las claves. Bien, continuamos, me consultas hasta aquí. Y pasamos ahora al problema número 3. Bien, antes de iniciar el problema 3, les hago una aclaración. Para esta semana, ojo, para esta semana hay dos correcciones en los problemas. Uno de los es en el problema 3. Y más adelante vamos a ver en el problema, si no me equivoco, número 6. Y tenemos por el momento una primera corrección, problema 3. ¿Cuáles son las correcciones? Los valores o lo que se escribe en color rojo. Lo que se escribe en color rojo es la corrección para esta semana en el problema número 3. Ya que si ustedes comparan ese texto con el que ustedes tienen, son diferentes. Y sobre todo, por ejemplo, para la carga 2. Bien, ahora sí, pasamos al problema. Nos dice, dos partículas con cargas eléctricas, carga 1 de 10 a la menos 9 Coulomb y la carga 2 igual a menos 9 por 10 a la menos 9 Coulomb, están ubicadas sobre el eje X en los puntos. La carga 1 está ubicada en la posición 0, o sea, el origen de coordenadas, y la carga 2 está ubicada en la posición 0,5 metros. Determine la posición en el eje X en la que debe situarse una tercera partícula con carga eléctrica positiva, ojo, positiva, para que se mantenga en equilibrio. Veamos. Tengo por aquí, tengo por aquí a las cargas 1 y 2. Tengo por aquí las cargas 1 y 2. La carga 1 ubicada en el origen de coordenadas, está en la posición 0, y la carga 2 ubicada en la posición 0,5 metros. Bien. ¿Dónde debo ubicar a esa tercera carga, según la condición de problema? A ver, debe estar ubicada aquí. Vamos a indicar así como en la posición 1. Debe estar ubicada aquí, así en la posición 2. O debe estar quizás ubicada por acá, en la posición 3. ¿Dónde debe estar ubicada esa tercera carga? A ver. Dice ahí, determine la posición. Es escrito en color rojo, esa posición X3 que corresponde a la tercera carga dice que es negativa. Claro, en la zona 1. Así es, muy bien. Ahí debe estar ubicada esa tercera carga. Esa es según la condición del problema. Entonces, hasta aquí ya sabemos dónde situar a esa tercera carga. ¿Sí? Ya sabemos por lo menos dónde situar esa tercera carga, que por tanto además debe ser positiva. Pero ¿cuál es la condición? Nos dice aquí, para que se mantenga en equilibrio. O sea, yo debo de conocer esa posición en la cual debe estar esa tercera carga, pero ¿bajo qué condición? Para que se mantenga en equilibrio. Ahora, esta carga 3 positiva con la carga 1 positiva va a interactuar. Si son de igual signo o igual polaridad, ocurre con ellas, se atraen o se repelen. Carga 1 y carga 3, se atraen o se repelen.
Si son iguales, se repelen. Claro, se repelen, así es, porque ambas son de igual signo, positivo. Eso quiere decir que la carga 1 ejerce una fuerza electrostática a la carga 3 en dirección hacia la izquierda. Ahora, la carga 3 va a interactuar con la carga 1. Carga 3 positiva, carga 2 negativa. Son de signos o polaridades opuestas. Estas dos cargas, 2 Se y 3, atraen. se atraen, así es. De ahí que la carga 2 le ejerce una fuerza electrostática de atracción en dirección hacia la derecha. Ahora, para que se mantenga esta tercera carga en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿cuánto? Para que la carga 3 se mantenga en equilibrio, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a ¿cuánto? Primera condición de equilibrio, o primera ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a cero. O también su equivalente, sumatoria de fuerzas que van a la derecha igual a sumatoria de fuerzas que van hacia la izquierda. De ahí que la magnitud de la fuerza F2 y F1 deben ser iguales. Ahí está. La magnitud de la fuerza F2 y F1 deben ser iguales. Ahora, ¿cómo se obtiene la magnitud de esas dos fuerzas? Veamos. Es la constante K por las cargas que están interactuando entre la distancia de separación elevado al cuadrado. Por eso que para la fuerza F2 es la constante K por la carga 2 por la carga 3, ambas en valor absoluto, y eso luego entre la distancia que la separa al cuadrado. Según el gráfico, esa distancia de separación es de más 0,5. Bien, eso va a ser igual a la magnitud de la fuerza electrostática 1, que es la constante K por la carga 1 por la carga 3, ambas en valor absoluto o en magnitud, y eso entre la distancia que la separa al cuadrado. En este caso, esa distancia D. Bien, de aquí se puede cancelar la constante K y también la carga 3. Por eso que en el problema no es dato el valor de la carga 3, porque esto al final se cancela. Ahora, con lo que me está quedando, vamos a reemplazar los valores de las cargas 1 y 2, pero ojo, que se encuentran dentro de un valor absoluto. Veamos, la carga 2 es negativa, pero el valor absoluto se convierte ahora en positivo, ¿no? El valor absoluto lo convierte en positivo. Ahora aquí la carga 1 es positiva, en valor absoluto sigue siendo positivo y no se altera. Ahí está, 10 a la menos 9 coblo. Y aquí se puede cancelar 10 a la menos 9, 10 a la menos 9. Luego este d más 0,5 al cuadrado puede pasar al otro lado de la igualdad y ordenando tendríamos que 9 es igual a d más 0,5 entre d y todo al cuadrado. Aquí sacar la raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad, lo tenemos entonces que d más 0,5 entre d es igual a 3. Este d que está en el denominador pasa a multiplicar a 3 y tendríamos ahí que 3d es igual a d más 0,5. D pasa a restar y de ahí que d es igual, 2d es igual a 0,5 y por lo tanto d es igual a 0,25 metros. Bien, ya me cansé, no mentira. Mentira. Ahora está aquí. ¿Esta será realmente la respuesta al problema? Este valor, el valor de 0,25 metros, ¿será realmente la respuesta? A ver, ¿qué nos preguntan en el problema? ¿Nos preguntan la distancia o nos preguntan la posición? A ver, atentos ahí al problema. Nos dice, determine la posición. Cuando les pregunten acerca de la posición, tienen que dar como respuesta la coordenada. Sí, tienen que dar como respuesta la coordenada. ¿Correcto? Esa coordenada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. Por ejemplo, aquí la coordenada o la ubicación o la posición de la carga 1 es 0. Está ubicada en el origen de coordenadas. En este caso, la carga 3 se ubica a la izquierda del origen de coordenadas y a la izquierda los valores son negativos. Es por eso que la posición, ojo, la posición es igual a menos 0,25 metros. Así que ya, muy bien. Perfecto. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Teniendo en cuenta que cuando les preguntan la posición, tienen que dar como respuesta la coordenada. Esa coordenada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser cero. Así es, correcto. Por ese motivo es negativo. Así es. Cuando la respuesta hubiera sido positiva, si les hubieran preguntado, determina a qué distancia de la carga 1 se debe ubicar la carga 3 para que se mantenga en equilibrio. En ese caso, si les preguntan la distancia, ahí la respuesta sería 0,25 metros. Por eso hay que tener en cuenta si nos preguntan acerca de la posición o si nos preguntan la distancia, que no es lo mismo, ¿correcto? Bien. Pasamos entonces ahora al problema número 4. Sí, unos segundos más. Ojo, recordar que para este problema número 3 hay correcciones. Esas correcciones son lo que está escrito en color rojo. Sí, lo que está escrito en color rojo en el texto, esa es la corrección para esta semana. Profesor, ¿Sí? Dime. revisó las preguntas del examen de física de domingo. Ah, no, no tengo lamentablemente acceso a los problemas. No he visto la verdad el examen. Está relativamente fácil, solo me equivoqué en una de verdad y falso. Wow, bueno, esperemos que para el segundo o tercer examen corrijas eso, pero va bien en todo caso. Sí. Si solamente, digamos, se ha fallado en una pregunta, entonces relativamente vamos bien. Estamos bien. Pero soy ciclo especial, solo que yo lo di para reforzar. Ah, no, está bien, me parece perfecto, porque es una forma también de medirse o de ir viendo, ¿no?, cómo uno va en el estudio. Y además también nos sirve como una especie de simulacro. O para evitar también en su momento, cuando nos enfrentemos a un examen de admisión no real y en el cual no se evalúe, ¿no?, con el puntaje y todo, ¿no?, la parte de la ansiedad o del nerviosismo, o de cómo empezar a resolver un examen. Por eso siempre se sugiere comenzar por los temas o preguntas que sean más fáciles para uno, ya que de esa manera vamos a ganar confianza en ese momento, porque nos vamos a dar cuenta que nos está saliendo todos los problemas que estamos tratando de resolver. Ganamos confianza, ganamos seguridad en uno mismo. Es fundamental en un examen. Imaginemos, supongamos que usted dice, no, mejor profe, voy a comenzar por los problemas más difíciles que me parecen a mí. Gran error. ¿Por qué? Porque si uno comienza por los problemas o los temas o cursos que nos parecen más difíciles, vamos a intentar resolver y no nos va a salir. Y el no salir nos va a tener ansiedad, no me sale, te vas a preocupar. Y eso es fatal. Por eso siempre se recomienda iniciar por los problemas o temas que sean más fáciles para uno, tanto para ganar tiempo y también para ganar confianza en ese momento, que es vital para un examen. Ah, claro, claro, sí, esto sí, normal, así es normal. Inclusive, como a veces me conecto minutos antes, ahí se podría plantear el problema. Así es, ¿no? Sí. Ok, Entonces, sí, profe, así gracias. es. ¿Listo? Muy bien. Continuamos entonces. Siguiente problema, número 4. Bien. Nos dice lo siguiente. En la figura se muestra una valla delgada de material aislante y peso despreciable, en la posición horizontal con dos esferillas cargadas eléctricamente, unidas a ella. O sea que hasta aquí tenemos esas cargas 1 y 2 unidas, ancladas a esa valla delgada aislante. Además nos indica que si la carga de 1 es positiva y además de 128 microcoulomb, pregunta, ¿cuál es el valor de la carga 2 para que la varilla se mantenga en posición horizontal? Esa es la condición fundamental del problema. Esa varilla se debe mantener en posición horizontal. Vamos a analizar las siguientes fuerzas. Por ejemplo, esta carga de arriba va a interactuar con la carga 1. Ambas
Ambas cargas son positivas, por lo tanto, la carga de arriba y la carga 1 se atraen o se repelen. La carga de arriba es positiva y la carga 1 también positiva. ¿Se atraen o se repelen? Se repelen. Repelen. Así es, muy bien, se repelen, perfecto. Entonces la carga de arriba le ejerce una fuerza electrostática a la carga 1 en esta dirección, ¿correcto? Esa fuerza va a hacer entonces que esta varilla rote respecto a esa bisagra hacia abajo, o sea, entre comillas, hacia abajo en sentido horario. Muy bien. Ahora tenemos aquí una segunda carga. Esa segunda carga, ojo, no se sabe si es positiva o si es negativa. Vamos a asumir por un momento que esta carga 2 es positiva. Sí, vamos a asumir ello, que es positiva. Entonces la carga de arriba es positiva y la carga 2 también positiva, es lo que estoy asumiendo. Entonces estas dos se atraen o se repelen. La carga de arriba con la carga 2, asumiendo que es positiva también, se atraen o se repelen. Repelen. Se repelen, muy bien. Entonces la carga de arriba va a repeler a la carga 2 con una fuerza en esta dirección. Muy bien. Y eso va a hacer que esa barra respecto a la bisagra que se muestra a la izquierda rote en sentido horario. La pregunta es, de esta manera, esa barra o esa varilla se va a mantener en posición horizontal, que es la condición de problema. Con estas dos fuerzas, ¿ustedes creen que esa varilla va a quedar en posición horizontal? No. No. Así es, no creo, así es. Porque de estas dos fuerzas, esta varilla va a rotar. No se va a mantener en posición horizontal. Es porque hemos considerado la carga 2, que es positiva. Entonces vamos a corregir esto. Y ahora vamos a asumir que es negativa. Entonces ahora, si la carga 2 es negativa, al interactuar con esta carga Q de arriba, que es positiva, entre ellas, ¿se atraen o se repelen? Se atraen. Se atraen, muy bien. Entonces la carga 2 experimenta una fuerza electrostática en esta dirección. O sea que esta fuerza F2 va a hacer que la barra rote respecto a este punto de giro que se muestra a la izquierda en sentido antihorario. Ahora, con esta nueva configuración, ¿es o no probable que la varilla se quede en posición horizontal? Sí. Sí. Claro, ahora sí es probable. Entonces, esto quiere decir que la carga 2 debe ser positiva o negativa. Negativa. Negativa, muy bien. Hasta aquí, por lo menos, ojo, por lo menos sabemos ya el signo de la carga. Pero ahora falta conocer cuánto vale esa carga. Ya sé por lo menos su polaridad, su signo. Pero ahora falta conocer cuánto vale. Bien, continuamos aquí analizando. Borramos y vamos pasando el link por lo pronto a estas fuerzas, F1 y F2. Ahora, voy a asumir que por este punto de giro que es la bisagra pasa una reacción. Sí, voy a asumir que por ahí pasa una reacción. Y la voy a asumir que es horizontal. Sí, vamos a asumir que es horizontal, esa reacción que pasa por ese punto de giro que es la bisagra. Bien, si yo planteara, ojo, si yo planteara aquí primera condición de equilibrio, o sea, sumatoria de fuerzas igual a cero, va a haber un gran problema. ¿Cuál es ese problema? Que no se conoce el valor de esa reacción, no sé cuánto vale. Tampoco sabemos el valor de esa fuerza F2, porque no se sabe, ojo, el valor de esa carga Q2, no se sabe. Por lo tanto, no puedo conocer numéricamente el valor de esa fuerza F2. Entonces, si con esto, si con la primera condición de equilibrio no puedo obtener lo que me están preguntando, entonces tengo que optar por la segunda condición de equilibrio. Así es, Shara, perfecto. Entonces aquí vamos a utilizar la segunda condición de equilibrio. Y para ello tenemos que elegir adecuadamente el punto de giro. El punto de giro me conviene tomarlo o se sugiere tomar por donde pasa una fuerza desconocida, pero que tampoco se desea conocer. En este caso sería en este punto. Aquí. En este punto que llamo O, que es justamente por donde pasa esa reacción, esa fuerza desconocida, pero que tampoco deseo conocer. En ese caso, las fuerzas que están realizando torque son F1 y F2. Bien, continuamos. Ahora, voy a descomponer esa fuerza F2 en una componente paralela y en una componente perpendicular a esa varilla. Descomponemos, y de esas dos fuerzas, ¿cuál de las dos realmente está realizando torque? ¿La componente paralela o la componente perpendicular a la varilla? Descompongo F2 y ahora, ¿cuál de las dos fuerzas, cuáles de las dos componentes realiza torque? ¿La componente paralela o la componente perpendicular a la varilla? Por ejemplo, si prolongo la línea de acción de fuerza de la componente paralela a la varilla, ahí está, observo que su prolongación pasa por el punto de giro. Por lo tanto, ella no va a ejercer torque. Quien sí está ejerciendo un torque es la componente perpendicular a la varilla, es la fuerza F2i. Muy bien, ya sabemos entonces qué fuerzas van a realizar torque. Sería entonces esta fuerza F1 y la fuerza F2i. Muy bien. Esta fuerza F1 hace que la barra rote respecto del punto O. ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Esta fuerza F1. Horario. Horario, muy bien. Él entonces en sentido horario. Y ahora esta fuerza F2i, esa fuerza perpendicular a la varilla, hace que la varilla rote en sentido Antihorario. antihorario. Muy bien. Entonces ahí podemos plantear que la sumatoria de torques es igual a cero, o que la sumatoria de torques en sentido horario es igual a la sumatoria de torques en sentido antihorario. Y en este caso respecto del punto O. Muy bien, planteamos entonces por aquí. Y tenemos sumatoria de torques en sentido horario, teniendo en cuenta que el torque es fuerza por distancia. Ahí tenemos esa fuerza F1 por la distancia que vale como 3A. Esto va a ser igual a la sumatoria de los torques en sentido antihorario. ¿Quién lo realiza? Esta componente perpendicular a la varilla, F2i. Ahí está esa fuerza F2i por la distancia, que es equivalente a 6A. 3A se cancela, y tenemos entonces que la fuerza F1 es igual a 2 veces la fuerza F2i. Pero esa fuerza F2i es el componente vertical. O sea, esa componente F2i sería esa fuerza F2 por el seno de 53. Sí, esa fuerza F2i es igual a esa fuerza F2 por el seno de 53. Hasta aquí nada más confirmen si vamos bien. Hasta ahí nada más por arriba, Sí, confirmen si vamos profesor. bien. ¿Sí? Ok. Continuamos entonces. Ahora, a partir de la ley de Coulomb, voy a encontrar las expresiones de las fuerzas F1 y F2. La fuerza F1, la fuerza electrostática F1 es la constante K por las cargas que están interactuando. La carga Q de arriba con la carga Q1 positiva. Es entre la distancia que los separa, que es como 4A elevado al cuadrado. Y la fuerza F2 es la constante K por la carga Q de arriba por la carga 2 entre la distancia que la separa al cuadrado. Esa distancia vale como 5A, por lo tanto 5A al cuadrado. Y lo repasamos en la expresión 1. Ahí está la fuerza F1, constante K por la carga Q por la carga Q1 entre 4A al cuadrado, es igual a ¿quién? Dos veces. Ahí está dos veces ¿quién? La fuerza F2, constante K por la carga Q por la carga Q2 entre 5 al cuadrado. Y esto luego por el seno de 53. De aquí se puede cancelar la constante K y también la carga Q. ¿Y qué nos va a quedar? La
es igual a ¿quién? 2 veces la carga por sub 2 entre 5 al cuadrado igual al seno de 53. ¿Y el seno de 53 cuánto vale? Eso es 4 quintos. Ahí está, 4 quintos. Aquí finalmente voy a reemplazar el valor de la carga 1 por datos 128 microcoulomb. Aquí entonces despejando vamos a obtener que esa carga 2 es igual a ¿cuánto? 125 microcoulomb. Pero ojo, y aquí la carga 2 está expresado en valor absoluto. Aquí nos dice cuál es el valor de la carga 2. Tenemos que representar o dar como respuesta con todo y su signo. Con todo y su signo. Claro, así es. Hay que tener en cuenta ese detalle. Aquí lo que hemos encontrado es el valor absoluto de la carga. Es igual a 125 microcoulomb. Pero recuerden que al inicio se había deducido que la carga debe ser negativa, ¿cierto? Es por eso que luego quitamos ese valor absoluto y le indicamos su signo correspondiente. En este caso, menos 125 microcoulomb. Es porque al inicio habíamos deducido que la carga 2 debe ser negativa. Y de esa manera se puede cumplir la condición del problema, que la varilla se mantenga en posición horizontal. Ahora aquí les dejo un plus adicional. Y es que esta carga 2 también se puede representar de la siguiente manera. Ahí está, carga 2 y el signo en este índice, y esto es igual en magnitud 125 microcoulomb. Bien, ahí tienen entonces esas dos notaciones. Una de ellas menos 125 microcoulomb, y la otra notación es indicando el signo de la carga en este índice. Bien, ahí pueden tomar la captura. Sí, ahí pueden tomar la captura. Ahora no se asusten, no se alarmen. Un problema similar a este es imposible que se les plantee en el examen. Así es imposible que se les plantee en el examen, porque tiene muchos pasos. Para el examen va a ser más sencillo, más fácil en comparación de este problema. Bien, pasamos entonces. Ok. Claro, suele pasar, suele pasar. Bien, continuamos entonces problema número 5. Bien. Nos indica lo siguiente: dos partículas con cargas negativa y la otra positiva están ubicadas a lo largo del eje X en las posiciones. La posición de la carga 1 es el origen de coordenadas, la posición 0, y la carga 2 tiene como posición 3 centímetros. Pregunta: ¿en qué posición del eje X el campo eléctrico es nulo? Ojo, ¿en qué posición? O sea, mi respuesta debe ser una coordenada, que puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser nula, igual a 0. Eso va a depender de la condición del problema. Veamos. Estas dos cargas van a delimitar tres zonas, tres regiones. Una primera región es a la izquierda de la carga 1. Una segunda región es entre las cargas 1 y 2. Y una tercera región es a la derecha de la carga 2. Estas dos cargas delimitan tres regiones. ¿En qué regiones el campo eléctrico puede ser nulo? Veamos. La carga 1 es negativa, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico entrantes son dirigidas hacia ella. Por lo tanto, en la región 1, esta será la dirección de su campo eléctrico, y en la región 2, esta será la dirección de su campo eléctrico, y en la región 3, esta será su dirección, siempre entrante o dirigida hacia esa carga negativa. Ahora, la carga 2 es positiva. Por lo tanto, genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga. En la región 3, ese campo eléctrico sería hacia la derecha. En la región 2, ese campo eléctrico es hacia la izquierda. Y en la región 1, también hacia la izquierda. Muy bien. Ahora la pregunta es: ¿en qué regiones o en qué región el campo eléctrico puede ser nulo? ¿En la región 1, 2 o 3? ¿En qué región o regiones el campo eléctrico puede ser nulo? ¿En el 2? ¿En el 2? ¿Están seguros que en el 2 el campo eléctrico puede ser nulo, igual a 0? A ver. Por ejemplo, en la región 2 se observa que los campos eléctricos se encuentran en igual dirección. ¿Esos dos campos eléctricos en la región 2 en algún momento se podrán cancelar mutuamente? No. No. No, por lo tanto en la región 2 es imposible que el campo eléctrico sea nulo. Esa es una pregunta de examen. Les muestran estas dos cargas y indican ahí tres regiones. Primera proposición: el campo eléctrico en la región 2 puede ser nulo. Falso, es imposible, porque esos dos campos eléctricos se encuentran en igual dirección y por lo tanto nunca se van a cancelar mutuamente. ¿Dónde sí se podrían cancelar mutuamente? En las regiones 1 y 3. Ahí sí se podrían cancelar, porque se observa que ahí los campos eléctricos tienen direcciones opuestas. Si desean hasta aquí, le pueden tomar una captura de ese esquema, ya que lamentablemente lo voy a borrar. ¿Sí? Hasta aquí le pueden tomar una captura a ese esquema. Entonces observo que donde el campo eléctrico puede ser nulo son en las regiones 1 y 3. Yo voy a elegir para este problema en la región 3. Para ustedes, a modo de ejercicio, lo pueden analizar en la región 1. ¿Sí? Bien, borramos y me voy a concentrar en el análisis en la región 3. Entonces voy a asumir que en ese punto P, o en esa región 3 que habíamos analizado previamente, el campo eléctrico es nulo. Entonces el campo eléctrico de la carga 1 está orientado hacia la izquierda y de la carga 2 hacia la derecha, ya que el campo eléctrico 1 está así como que dirigiéndose hacia esa carga negativa y el campo eléctrico 2 está así como que saliendo de esa carga positiva. Bien, para que en ese punto P o en esa posición el campo eléctrico sea nulo, las magnitudes de ambos campos eléctricos deben ser iguales, y que la magnitud del campo eléctrico 1 y 2 deben ser iguales. ¿Y cómo se evalúa esa magnitud? Como la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, para la carga 1 es la constante K por la carga 1 en valor absoluto entre la distancia, que de la carga 1 hacia el punto P. En este caso vale como 3 más D, y todo ello al cuadrado. Esto es igual a la magnitud del campo eléctrico de la carga 2, de la constante K por la carga 2 entre la distancia al cuadrado. Ahí está, D al cuadrado. Y aquí se puede cancelar la constante K. Y luego con lo que me queda reemplazar los valores de las cargas 1 y 2. La carga 1, ojo, es negativa, menos 40 microcoulomb. Pero recordar que aquí se coloca el valor absoluto. Entonces el valor absoluto de algo negativo lo convierte en positivo. Ahí está, 40 microcoulomb. Y la carga 2 es positiva. Su valor absoluto sigue siendo positivo, no hay problema. Ahí está como 10 microcoulomb. Micro con micro se cancela también un 0 con un 0. Y multiplicando en más, obtengo lo siguiente: que 4 al cuadrado es igual a 3 más d cuadrado. Ahora aquí voy a plantear lo siguiente. Voy a plantear esto: a al cuadrado menos b cuadrado. No es diferencia de cuadrados. Y como usted bien conoce, esto es un a más b por un a menos b. ¿Sí? Eso es justamente lo que voy a plantear aquí. Este 3 más d al cuadrado lo paso al otro lado de la igualdad y aquí voy a formar una diferencia de cuadrados. Entonces por aquí tenemos en el primer corchete el a más b y en el segundo corchete el a menos b. Ahí está, 2d más 3 más d, hasta el a más b. Y en el otro corchete tenemos 2d menos 3 más d. Hasta aquí confirmen nada más si vamos bien. A ver si es o no coherente esta parte de la diferencia de cuadrados. A más b por el a menos b. Hasta ahí confirmen si vamos bien. Sí, profesor. Perfecto. Ahora en el primer corchete tendríamos entonces 2d más 3 más d. Eso nos da 3d más 3. En el segundo corchete, que es el a menor d, tendríamos 2d
de menos 3 menos d, y eso nos va a dar d menos 3. Ahora, este producto nos dice que es igual a 0. Si este producto es igual a 0, puede ser entonces que este primer factor sea igual a 0. Pero también puede ser que este segundo factor también sea igual a 0. Entonces tenemos que 3d más 3 igual a 0. De ahí despejando, obtenemos que d es igual a menos 1 centímetros. ¿Esto será la respuesta? D igual a menos 1 centímetro. ¿Será la respuesta? No. No, así es. ¿Por qué? Porque en este caso D nos está representando una distancia. Aquí D nos está representando una distancia. Y como distancia nunca puede ser negativa. Ahora vamos al segundo. Dice D menos 3 igual a 0. De ahí que D vale 3 centímetros. Y esto nos sale positivo. Y esto sí es correcto. Finalmente, ¿cuál debe ser entonces la posición donde el campo eléctrico es nulo? ¿Será 3 centímetros o será 6 centímetros? 6. 6 Sí. centímetros. Así es. Ya que cuando les preguntan acerca de la posición, tenemos que dar como respuesta la coordenada. Esa coordenada puede ser positiva, puede ser negativa, puede ser nula. En este caso, esa coordenada nos salió positiva, e igual a 6 centímetros. Ya que el punto P encuentra una coordenada que es 3 más D. Pero como D vale 3, la suma de ellos sería 6 centímetros. Bien, hasta ahí pueden tomar la captura. Ustedes en casa pueden analizar en la región 1, que es a la izquierda de la carga 1. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 6. Bien, problema número 6. Problema 6, corrección. Sí, corrección. La corrección son los valores en color rojo. Si ustedes comparan las cargas 1 y 2 de su texto con el que les estoy mostrando en pantalla, son totalmente diferentes. Entonces, la corrección son estos dos valores de cargas expresadas en color rojo. Y el problema 6 nos dice, la figura muestra dos partículas con cargas de 12 microcoulomb y 4 microcoulomb, situadas en los vértices de un rectángulo. Si las dimensiones del rectángulo son de 30 centímetros y 10 centímetros, pregunta, determine el campo eléctrico resultante en el punto P. Veamos. La carga 1 es positiva, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga, y en varias direcciones. De todas ellas, solamente hay una que está saliendo de la carga 1 y que además está pasando por el punto P. Sale de la carga 1 y que además está pasando por el punto P. Por lo tanto, en el punto P, el campo eléctrico debido a esa carga está dirigida hacia la derecha. Ahora vamos con la carga 2. La carga 2 también es positiva, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga, y en varias direcciones. De todas ellas, solamente hay una que está saliendo de la carga 2 y que además está pasando por el punto P. Sale de la carga 2 y además está pasando por el punto P. De ahí que ese campo eléctrico 2 en el punto P está orientado dirigido hacia arriba. De esos dos campos eléctricos unidos, se obtiene el resultante. Y este es el que queremos conocer. Y si ustedes observan ahí las respuestas, están en función de los vectores unitarios. ¿Correcto? Entonces aquí vamos a tener que hacer uso de los vectores unitarios I, J. Bien. Borramos y pasamos esto a limpio. Entonces ya sabemos que la dirección del campo eléctrico de la carga 1 en el punto P es hacia la derecha y para la carga 2 es hacia arriba. Y de eso obtenemos el campo eléctrico resultante. Ahora falta conocer las magnitudes. La constante K por la carga de la distancia al cuadrado. Constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 1, 12 microcoulomb, micro 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. La distancia de la carga 1 hacia el punto P vale como A, y A vale a su vez 30 centímetros. Ahí está 30 centí 10 a la menos 2. Y todo está al cuadrado. Y eso tiene un campo eléctrico de magnitud 12 por 10 a la 5 newton. Ahora, para el campo eléctrico 2, es la constante K, 9 por 10 a la 9, por la carga 2, 4 microcoulomb, micro 10 a la menos 6, entre la distancia al cuadrado. La distancia de la carga 2 hacia el punto P vale como P, y B es 10 centímetros, 10 centí 10 a la menos 2, y todo está al cuadrado. De ahí finalmente el campo eléctrico 2 tiene una magnitud de 36 por 10 a la 5 newton. Finalmente, el campo eléctrico resultante es la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Pero ojo que es en función de los vectores unitarios. El campo eléctrico 1 está orientado hacia la derecha o dirección más X. Por lo tanto, tiene asociado el vector unitario más Y. Más porque está orientado a la derecha y vector unitario Y porque se encuentra sobre el eje X. Ahí está, 12 por 10 a la 5 Y. A esto le tenemos que sumar el campo eléctrico 2, que está orientado verticalmente hacia arriba. Por lo tanto, le corresponde un vector unitario más J. Más porque está hacia arriba y porque se encuentra además sobre el eje Y. Entonces acá tendríamos 36 por 10 a la 5 J. Y todo expresado en Newton Coulomb. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. Entonces aquí hemos representado al campo eléctrico resultante como la suma vectorial del campo eléctrico 1 más el campo eléctrico 2. Campo eléctrico 1 con su vector unitario I o más I, y más el campo eléctrico 2 cuyo vector unitario es más J o J. Bien, pasamos entonces al siguiente problema, número 7. Este es relativamente más sencillo. Nos dice, la figura muestra tres cargas puntuales idénticas, todas ellas positivas, ubicadas en los vértices de un triángulo equilátero del lado A. Determine el campo eléctrico o el campo eléctrico resultante en el punto medio P. Bien, vamos a analizar. Esta carga de color rojo es positiva, por lo tanto va a generar en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Y en particular, una de ellas sale esa carga positiva y va a pasar por el punto P. Ahí tenemos el campo eléctrico de esa carga de color rojo. Luego, la carga de color azul también es positiva, por lo tanto genera en su entorno líneas de campo eléctrico saliente de la carga en varias direcciones. Una de ellas sale esa carga positiva y pasa por el punto P, en este caso dirigiéndose hacia la izquierda. ¿Correcto? Y finalmente tenemos en la parte superior una tercera carga, también positiva, por lo tanto va a generar líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Y en particular, una de ellas sale esa carga y además debe de pasar por el punto P. Listo. Ahora, vamos a tener en cuenta la geometría y también el valor de las cargas. Veamos, nos dice que el punto P es un punto medio, o sea que se encuentra a igual distancia de la carga roja y de la carga azul, las cuales además son iguales en valor. Entonces la pregunta es, ¿cómo deben ser estos dos campos eléctricos? Este de color rojo o de color guinda y este de color azul. ¿Cómo deben ser sus magnitudes? ¿Iguales o diferentes? ¿Cómo debe ser la magnitud de estos dos campos eléctricos? De él y este otro. ¿Iguales o diferentes? Sabiendo que P es punto medio y las cargas de rojo y azul son iguales.
Entonces, si las distancias son iguales y las cargas también, entonces las magnitudes de los campos eléctricos en el punto P también deben ser iguales. Y como se muestra que están en direcciones opuestas, estas se van a cancelar. ¿Quién no se cancela? Al que no se está cancelando es este campo eléctrico verticalmente hacia abajo. Profesor, Entonces, ¿sí? ¿podría repetir esa parte, por favor, rapidito? Eso de iguales y Ah, ya. diferentes. Ok. Es bien detalle. El campo eléctrico en magnitud es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. Las cargas rojo y azul ambas son iguales. Entonces, esto es común para ambas. Y nos dice que P es punto medio. Por lo tanto, la distancia de la carga roja hacia P y la distancia de la carga azul hacia el punto P también son iguales. Entonces, eso también tienen en común. Entonces, si la carga y la distancia son iguales, entonces la magnitud de ese campo eléctrico también deben ser iguales. De ahí que todos los campos eléctricos, azul y guinda o rojo, son iguales en magnitud. Pero como se encuentran en direcciones opuestas, estas se cancelan mutuamente. Quien no se está cancelando es este campo eléctrico. Y por lo tanto, él sería el resultante. Bien, esto lo borramos y lo pasamos a limpio. Ahí tenemos. Entonces, el campo eléctrico que está quedando es este de color verde limón. El rojo y azul se cancelan mutuamente. Ahora, falta conocer la magnitud de ese campo eléctrico, este color verde limón. Eso es la constante K por la carga entre la distancia al cuadrado. ¿Y cuánto vale esta distancia D en función de A? Entonces, rápidamente aquí un triángulo rectángulo. Dice que es un triángulo equilátero del lado A. Ahí está. Como es un triángulo equilátero, se sabe entonces que los ángulos interiores es de 60 grados. ¿Cierto? Bien. A 30 se lo pone la mitad de la hipotenusa, entonces se vale como A medios. Y a 60 se lo pone entonces como ¿cuánto? Como A medios por la raíz cuadrada de 3. Y esa sería justamente la distancia de la carga de arriba hacia el punto P. Por eso dice de la figura, esa distancia D es A medios por la raíz cuadrada de 3. Y esto lo reemplazamos en expresión número 1. Ahí está la constante K por la carga entre A medios por la raíz cuadrada de 3 y todo al cuadrado. Por extremos y medios, se obtiene que el campo eléctrico es igual a 4 veces la constante K por la carga entre 3 veces al cuadrado. Finalmente, expresándolo en función de los vectores unitarios, se observa que ese campo eléctrico está orientado verticalmente hacia abajo. Por lo tanto, tiene como vector unitario menos J. Menos porque está hacia abajo y J porque se encuentra sobre G. Ahí está, menos J. De ahí que ese campo eléctrico es menos 4 veces la constante K entre 3 veces al cuadrado y multiplicado por el vector unitario J. Ahí está. Así es. Respuesta A. Muy bien, respuesta A. Hasta aquí pueden tomar la captura. Un problema similar a este, si es factible que se les plantea en el examen. Y el campo eléctrico resultante sería únicamente ese campo eléctrico de color verde limón. El rojo y el azul se cancelan. Bien, ya sé que estamos sobre la hora. Entonces rápidamente pasamos al problema número 8 y último de clase. Bien, problema 8 y último de clase. Este es más sencillo. Nos dice, en una región de campo eléctrico uniforme de magnitud 40 kN se encuentra una partícula con carga de 27 nanocoulomb, como muestra la figura. Determina la magnitud del campo eléctrico resultante en el punto P. En el punto P ya tenemos un campo eléctrico, este que se muestra orientado a la derecha. Ese ya se tiene. Ahora, esa carga de color verde positiva, va a generar líneas de campo eléctrico saliente de la carga. Y en particular, una de ellas sale de la carga y va a pasar por el punto P. Sale de la carga y va a pasar por el punto P. O sea que en el punto P, ese campo eléctrico está orientado hacia arriba. Y ya tenemos de por sí este campo eléctrico que está orientado hacia la derecha. Y de esos dos vamos a ver finalmente el campo eléctrico resultante. Y este es el que queremos conocer, y en este caso su magnitud. Bien, lo pasamos a limpio. Ahí tenemos entonces el campo eléctrico, el que ya existe, luego este campo eléctrico de color verde, que está originado por esa carga positiva, y de esos campos eléctricos, el resultante, el de color negro. Entonces solamente falta conocer este color verde para luego aplicar Pitágoras. Entonces esta es la constante K, 9 por 10 a la 9 por la carga. Esa carga es de 27 nanocoulomb, nano 10 a la 9. Entre la distancia al cuadrado, la distancia es de 9 centímetros, hasta 9 centi 10 a la menos 2, y todo esto al cuadrado. Evaluando eso, se obtiene un campo eléctrico igual a 3 por 10 a la 4 newton coulomb, o de 30 kilos newton coulomb. Luego, como se observa que estos campos eléctricos son perpendiculares entre sí, entonces la resultante lo obtengo por Pitágoras. Reemplazando aquí la raíz cuadrada del campo eléctrico que ya existe en esta región del espacio, que es de 40 kN al cuadrado, más el campo eléctrico originado por esa carga positiva, que es de 30 kN, y todo ello al cuadrado. Esto nos va a dar como 50 al cuadrado, y la raíz cuadrada de 50 al cuadrado nos queda 50 kN. Y esa sería finalmente la respuesta al problema. Una pregunta similar a esta se le podría plantear en el examen, ya que es más sencilla en comparación del que hicimos con torques. Bien, hasta aquí pueden tomar la captura. También tenemos las claves de los ejercicios de casa. Bien, antes de despedirme, verifiquen si tienen torres diapositivas. Sí, verifiquen si tienen todas las diapositivas. Ok, perfecto. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo por mi parte. Cuídense mucho, sigan estudiando y conmigo será hasta la siguiente semana. Gracias. Gracias por la clase, profesor. Gracias también a ustedes por su participación y atención. Cuídense mucho, sigan estudiando.